Sean bienvenidos al canal de José de Az15. Hoy vamos a hablar de la decadencia de Cartoon Network. Cartoon Network, un canal que prendías después de llegar de la escuela y que fácilmente podía quedarse encendido durante horas. Porque seamos sinceros, Cartoon Network no era simplemente otro canal de televisión. Durante muchos años tuvo algo que actualmente parece bastante difícil de encontrar: personalidad. Pero, ¿cómo pasamos de tener uno de los canales de animación más importantes de la televisión, a tener un canal que actualmente muchas personas consideran bastante mediocre? ¿Qué pasó con Cartoon Network? ¿Fue culpa de sus propias decisiones? ¿Fue el cambio en la televisión? ¿Fue la llegada de Internet y el streaming? ¿O simplemente las empresas decidieron que era más importante ganar dinero que mantener la identidad del canal? Pues de eso vamos a hablar en este video. Pero antes de llegar a la decadencia, tenemos que regresar al principio. Porque Cartoon Network no apareció de la nada. El canal fue lanzado en Estados Unidos el 1 de octubre de 1992 por Turner Broadcasting. Y la idea era bastante sencilla: crear un canal dedicado completamente a la animación. En ese momento, Turner tenía acceso a una enorme cantidad de contenido animado gracias a las bibliotecas que había adquirido. Así que básicamente tenían una enorme cantidad de caricaturas, y decidieron hacer un canal para transmitirlas. Una idea bastante simple, pero que terminó funcionando muchísimo mejor de lo que probablemente esperaban. Y un año después, el 30 de abril de 1993, Cartoon Network llegó a Latinoamérica. Y aquí es donde empieza la historia que nos interesa. Durante sus primeros años, el canal estaba lleno principalmente de caricaturas clásicas. Y aunque todavía no tenía la identidad que posteriormente lo haría famoso, poco a poco comenzó a construir algo mucho más importante: su propia identidad. Porque Cartoon Network entendió algo. Si quería competir de verdad, no podía depender para siempre de las caricaturas que ya existían. Tenía que crear las suyas. Y durante los años 90 comenzaron a aparecer producciones originales que terminarían convirtiéndose en clásicos. Una de ellas fue El Laboratorio de Dexter. Después llegaron otras como Las Chicas Superpoderosas y Ed y Eddy. Y aquí ocurrió algo bastante importante. Cartoon Network dejó de ser simplemente un canal que transmitía caricaturas. Ahora estaba creando sus propias caricaturas. Y algunas de ellas terminaron convirtiéndose en parte de la infancia de millones de personas. Esto también dio origen a una de las marcas más importantes del canal, Cartoon Cartoons. Y aquí, en mi opinión, es donde Cartoon Network empezó a hacer algo que muchos canales nunca lograron conseguir: crear una identidad reconocible. Porque no importaba si veías una promoción durante 5 segundos. Sabías que estabas viendo Cartoon Network. Y no solamente por el logo. Era por el estilo. Por las promociones. Por los comerciales. Por la música. Por la manera en la que presentaban las series. Todo tenía una personalidad. Y hablando de personalidad, tenemos que hablar de los bloques de programación. Porque esta es una de las cosas que más extraño del Cartoon Network antiguo. Actualmente muchos canales simplemente ponen una serie, después otra, y listo. Pero antes no era así. Cartoon Network tenía bloques que hacían que la programación se sintiera diferente. Por ejemplo, estaba Votathon. Y la idea era bastante interesante. El público podía votar por la serie que quería ver. Y la ganadora recibía una maratón. O sea, Cartoon Network te preguntaba directamente qué querías ver. Y tú podías votar. Votathon comenzó en el año 2000 y estuvo presente durante muchos años. Y aunque actualmente pueda parecer algo bastante sencillo, en aquella época funcionaba. Porque hacía sentir al espectador que formaba parte del canal. También estaba Jajaja. Y como su nombre lo indica, era un bloque enfocado principalmente en comedia. No necesitaba tener una explicación complicada. Veías que comenzaba Jajaja, y sabías perfectamente qué tipo de contenido te esperaba. Después estaba Héroes. Y aquí cambiábamos completamente de ambiente. Este bloque estaba enfocado en acción y aventuras. Y era perfecto para quienes querían algo diferente a las series de comedia. También estaba Hora Acme. Un bloque dedicado principalmente a las caricaturas clásicas. Y esto es algo que me parece bastante importante. Porque Cartoon Network podía poner contenido antiguo y contenido nuevo sin que pareciera que uno tenía que desaparecer para que existiera el otro. Y eso era una de las cosas que hacía especial al canal. También estaba Toonami. Un bloque que ayudó a llevar muchísimo contenido de anime y acción a las audiencias occidentales. Y después estaban los bloques de películas, como Cinetoon y Teatro Cartoon. Y aquí es donde uno se da cuenta de lo diferente que era ver televisión antes. Pero lo más importante de todo esto, es que Cartoon Network tenía una identidad.
No era solamente la programación. Era todo lo que había alrededor. Los bloques. Las promociones. Los comerciales. Los personajes. La música. La forma en la que presentaban cada programa. Todo hacía que el canal se sintiera diferente. Y durante mucho tiempo, funcionó. Cartoon Network consiguió convertirse en uno de los canales de animación más importantes de la televisión. Pero, como probablemente ya se imaginan, las cosas empezaron a cambiar. Internet comenzó a crecer. YouTube empezó a ganar popularidad. Y después llegaron las plataformas de streaming. Netflix. Disney Plus. Max. Y muchas otras. Y esto cambió completamente la manera en la que las personas consumían entretenimiento. Porque antes tenías que esperar a que tu serie favorita apareciera en televisión. Ahora simplemente puedes buscarla. Antes tenías que esperar un horario específico. Ahora puedes verla cuando quieras. Y esto fue un golpe bastante fuerte para la televisión por cable. Pero Cartoon Network no solamente tuvo que enfrentarse al crecimiento de Internet. También tuvo que enfrentarse a sus propias decisiones. Porque una cosa es adaptarse a los nuevos tiempos, y otra muy diferente es empezar a perder la identidad que te hizo exitoso. Y aquí es donde empiezan los problemas. Poco a poco comenzaron a desaparecer algunos de esos elementos que hacían especial al canal. Los bloques fueron perdiendo importancia. La programación comenzó a depender cada vez más de determinadas producciones. Las promociones cambiaron. La identidad visual cambió. Y el canal empezó a sentirse cada vez más como una cadena de televisión genérica. Y aquí es donde yo tengo una pregunta: si algo está funcionando, ¿por qué cambiarlo completamente? Y no me malinterpreten. Cambiar no siempre es malo. Un canal necesita evolucionar. El problema es cuando evolucionas tanto que terminas alejándote de lo que hacía especial a tu propio canal. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar a partir de aquí. Porque la decadencia de Cartoon Network no ocurrió de un día para otro. No fue simplemente, un día Cartoon Network era bueno y al siguiente se volvió malo. No. Fue un proceso. Una serie de cambios. Decisiones empresariales. Cambios en la audiencia. Cambios en la televisión. La llegada del streaming. Y, por supuesto, mucho dinero de por medio. Y mientras todo esto ocurría, Cartoon Network comenzó a perder poco a poco aquello que alguna vez lo hizo diferente. Y lo peor, es que todavía faltaban algunas de las decisiones más polémicas de su historia. Así que ahora sí, vamos a entrar de lleno en la verdadera decadencia de Cartoon Network. Cartoon Network alguna vez fue uno de los canales más importantes de la televisión. No necesitaba depender de una sola serie. No necesitaba repetir la misma caricatura durante horas. No necesitaba reciclar personajes cada 5 minutos. Y mucho menos necesitaba vivir de la nostalgia. Tenía algo que actualmente parece haberse perdido por completo. Buenas ideas. Buenas series. Personajes memorables. Historias que podían ser tontas cuando tenían que serlo, pero que también podían ponerse serias cuando la situación lo necesitaba. Y eso es precisamente lo que hace tan decepcionante su situación actual. Porque el problema no es que Cartoon Network haya cambiado. El problema es que cambió para peor. Y antes de que algún iluminado llegue a decir, es que tú ya creciste. Sí, obviamente crecí. Pero crecer no significa perder la capacidad de reconocer cuando una serie está bien escrita. Una buena caricatura no tiene fecha de caducidad. Si una historia es buena, funciona. Si un personaje está bien escrito, funciona. Si el humor es inteligente, funciona. Y si una serie tiene personalidad, la gente la recuerda. Eso fue precisamente lo que pasó con las grandes producciones de Cartoon Network. No necesitaban que alguien nos dijera que eran clásicos. El público lo decidió. Y aquí está el primer gran problema. Actualmente resulta bastante difícil encontrar una serie nueva del canal que tenga el mismo impacto que las grandes producciones de otras épocas. Y no estoy diciendo que absolutamente todas las series modernas sean basura. Eso sería una estupidez. El problema es que muchas simplemente pasan sin dejar huella. Se estrenan. Tienen algunos episodios. Se transmiten durante un tiempo. Y después desaparecen. ¿Alguien se acuerda? Muy poca gente. Y eso es bastante preocupante para un canal cuya especialidad debería ser precisamente crear nuevas franquicias. Porque hubo una época en la que una serie nueva podía convertirse en un fenómeno. Ahora muchas veces parece que lo importante es simplemente tener algo que transmitir. Y aquí es donde entra uno de los problemas que más me molestan de la animación moderna. La infantilización. Porque parece que algunas compañías descubrieron una fórmula bastante sencilla. Haz que todo sea rápido. Haz que todo sea exagerado.
Haz que todos los personajes griten. Mete un chiste cada 10 segundos. Haz que alguien se golpee. Mete un chiste de pelos. Haz que otro personaje diga alguna estupidez. Y listo. Ya tenemos una serie para niños. ¿Verdad? Pues no. Una caricatura puede ser para niños sin tratar a los niños como idiotas. Ese es el detalle que parece que algunos ejecutivos olvidaron. Los niños pueden entender historias. Pueden entender emociones. Pueden disfrutar personajes complejos. Pueden disfrutar una aventura. No necesitan que cada 5 segundos aparezca un personaje haciendo una estupidez para mantenerlos entretenidos. Y aquí tenemos uno de los ejemplos más evidentes. Teen Titans Go. El problema es que una serie basada en personajes que originalmente tuvieron una serie bastante querida terminó convirtiéndose en uno de los principales productos de la programación de Cartoon Network. El problema aparece cuando una cadena comienza a utilizar ese estilo como una de sus principales fórmulas. Porque entonces parece que la solución para todo es más chistes. La historia no funciona, más chistes. El personaje no tiene desarrollo, más chistes. La escena es aburrida, otro chiste. No sabemos qué poner en la programación, Teen Titans Go. Y así terminamos con un canal que tiene décadas de contenido, pero parece incapaz de utilizarlo correctamente. Porque esa es otra cosa bastante absurda. Cartoon Network tiene una biblioteca gigantesca. Tiene una cantidad enorme de series. Tiene personajes. Tiene franquicias. Tiene nostalgia. Tiene material de sobra. Y aún así, la programación puede sentirse extremadamente repetitiva. Es como tener una biblioteca llena de libros y decidir leer siempre el mismo. Una y otra vez. Y luego preguntarte por qué la gente se aburrió. Pero obviamente, no podía faltar el maravilloso mundo de los rebots. Porque aparentemente una de las mejores ideas que puede tener una empresa cuando se está quedando sin creatividad es rehacer algo que ya funcionaba. Y si funciona, perfecto. Pero el problema es cuando prácticamente todo empieza a depender de eso. ¿Y qué tienen en común muchas de estas producciones? Que en lugar de intentar recuperar lo que hacía especial a las originales, muchas veces optaron por hacerlas mucho más infantiles. Y aquí nuevamente aparece el mismo problema. No necesitas hacer una copia exacta de la serie original. Pero tampoco necesitas agarrar una franquicia conocida, quitarle prácticamente todo lo que la hacía especial y después ponerle el mismo nombre. Porque eso no es innovación. Eso es reciclar. Y el reciclaje está muy bien cuando hablamos de botellas de plástico. No necesariamente cuando hablamos de creatividad. Y mientras las empresas estaban ocupadas reciclando franquicias, también comenzaron a desaparecer cosas que hacían especial al canal. Los bloques de programación. Y aquí sí tengo que decirlo. Eliminar los bloques fue una pésima decisión desde el punto de vista de identidad. Botatón. Jajaja. Héroes. Toonami. Hora Acme. Cinetón. No eran simplemente nombres bonitos. Eran parte de la experiencia. Había una razón para esperar cierto horario. Había una razón para prender la televisión un sábado. Había una sensación de que el canal estaba haciendo algo. Ahora simplemente tienes programación. Una serie. Otra serie. Otra serie. Y otra vez la misma serie que acabas de ver. ¿Dónde está la personalidad? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la sensación de evento? Desapareció. Y cuando quitas suficientes elementos de una marca, la marca comienza a sentirse genérica. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Cartoon Network dejó de sentirse como un lugar donde podían ocurrir cosas. Comenzó a sentirse como un canal más. Y mientras tanto, la audiencia empezó a irse. Porque el mayor fracaso de Cartoon Network no es haber creado algunas series malas. Eso siempre ha ocurrido. Hasta los mejores canales tienen producciones que no funcionan. El verdadero problema es que cada vez parece más difícil encontrar una producción nueva que se convierta en un fenómeno. Una serie que llegue y diga, esta es nuestra nueva gran franquicia. Eso pasó muchas veces en el pasado. Ahora parece mucho menos frecuente. Y cuando una serie nueva no funciona, ¿qué hacen? Regresamos a las franquicias conocidas. ¿Y qué pasa cuando las franquicias conocidas empiezan a cansar al público? Las vuelven a reiniciar. Y cuando el reboot no funciona, pues, hacemos otro. Es un círculo. Y mientras tanto, las series antiguas que sí consiguieron convertirse en clásicos terminan teniendo una presencia mucho menor en el canal. Porque muchas de ellas ahora son más fáciles de encontrar en plataformas de streaming. Y aquí llegamos a una situación bastante irónica.
Cartoon Network creó algunas de las series animadas más recordadas de su generación, pero actualmente no necesariamente necesitas Cartoon Network para verlas. Puedes encontrarlas en otras plataformas. Pero el propio canal dejó de ser el centro de esas franquicias. Y eso es bastante triste. Porque significa que Cartoon Network creó un legado enorme, pero perdió el control de la conversación. Y luego tenemos al campeón indiscutible de la programación repetitiva. Teen Titans Go. Una vez. Otra vez. Otra vez. Y cuando finalmente crees que van a poner otra serie, Teen Titans Go. Otra vez. No estoy exagerando la existencia de la serie. Estoy criticando la dependencia. Porque si tienes un canal dedicado a la animación, y tu solución para llenar la programación consiste en repetir constantemente una misma producción, entonces tenemos un problema bastante evidente. Es como tener un restaurante con 100 platillos, pero servir hamburguesas todos los días. Y luego sorprenderte porque los clientes preguntan, ¿no tienen otra cosa? Y lo más gracioso es que probablemente sí tienen otra cosa. Simplemente no la están utilizando. Y aquí volvemos al punto central. Cartoon Network no carece de contenido. Carece de una estrategia que vuelva interesante ese contenido. Porque tiene décadas de historia. Tiene personajes. Tiene franquicias. Tiene series clásicas. Tiene talento. Lo que falta es volver a apostar por la creatividad. Y en 2026 la situación es todavía más evidente. Cartoon Network sigue existiendo. Pero ya no es el gigante que alguna vez fue. Ya no es el lugar obligatorio para encontrar animación. Ya no es el centro de la cultura infantil. Y tampoco tiene la misma capacidad de generar fenómenos que definan una generación. Y esa es la parte verdaderamente triste. Porque no estamos hablando de un canal que simplemente tuvo una mala temporada. Estamos hablando de una marca que durante años tuvo la capacidad de crear recuerdos. Y terminó convirtiéndose en una marca que vive constantemente de recordar sus propios recuerdos. Ese es el problema. Cartoon Network pasó de crear nostalgia, a depender de la nostalgia. Y son dos cosas completamente diferentes. Crear nostalgia significa hacer algo que la gente recordará dentro de 20 años. Depender de la nostalgia significa preguntarle a esa misma gente, ¿te acuerdas de cuando éramos buenos? Y eso, es bastante triste. Porque todavía existe la posibilidad de hacer algo mejor. Todavía pueden aparecer nuevas series. Todavía pueden existir nuevas franquicias. Todavía pueden regresar conceptos interesantes. Todavía pueden recuperar parte de esa personalidad. Pero para conseguirlo necesitan dejar de pensar únicamente en qué franquicia pueden reciclar. Dejar de pensar que un reboot automáticamente será exitoso. Dejar de tratar al público infantil como si solamente necesitara chistes básicos. Dejar de depender de una sola serie para llenar la programación. Y sobre todo, volver a confiar en los escritores. Volver a confiar en los animadores. Volver a confiar en las ideas nuevas. Porque una buena caricatura no necesita 20 referencias por minuto. No necesita un personaje gritando cada 5 segundos. No necesita un chiste de pedos cada episodio. No necesita destruir a un personaje clásico para convertirlo en una máquina de hacer chistes. Necesita una buena historia. Buenos personajes. Buen humor. Y algo que haga que el espectador quiera regresar. Eso fue lo que hizo grande a Cartoon Network. Y eso es precisamente lo que parece haber olvidado. Así que no, Cartoon Network no está muerto. Pero tampoco podemos fingir que está en su mejor momento. El canal sigue ahí. El logo sigue ahí. Las franquicias siguen ahí. Pero la identidad que alguna vez lo convirtió en uno de los gigantes de la animación, esa identidad está bastante más difícil de encontrar. Y quizá el mayor problema es que mientras nosotros seguimos hablando de las series antiguas, los niños de ahora están creando sus propios recuerdos en otros lugares. En YouTube. En streaming. En videojuegos. En redes sociales. Y si Cartoon Network no vuelve a crear algo que realmente valga la pena recordar, entonces llegará un momento en el que los recuerdos de Cartoon Network solamente pertenecerán a las generaciones anteriores. Y eso sería la verdadera derrota. Porque Cartoon Network no debería ser un museo de nuestra infancia. Debería seguir